Buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de compartir este video con ustedes y espero que les sea de mucha utilidad. Eh, el mismo tiene como finalidad explicarles o tratar de resolver juntos la actividad que tenían de la clase pasada. Pero antes de resolver esos ejercicios, vamos a ver algunos conceptos básicos que vimos la clase pasada. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Habíamos hablado de remuneración y habíamos hablado de recibo de sueldo y las partes integrantes del recibo de sueldo. Empecemos con definir qué es una remuneración. Según lo que establece el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo define como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Es decir, que todo empleador tiene la obligación de pagarle al empleado una suma de dinero como una contraprestación de la actividad que éste realizó durante un periodo de tiempo, digamos. Ese periodo de tiempo puede ser horas, días, semanas, quincenas o meses. También es importante destacar que en ningún caso la remuneración total que perciba un trabajador mensualizado que cumpla con una jornada legal a tiempo completo podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo Nacional de Empleo. ¿Qué quiere decir? Que es importante que el sueldo que cobre una persona nunca sea menor al mínimo vital y móvil. En cuanto a qué se refiere la ley cuando habla de mínimo vital y móvil, nos habla de que el mínimo de remuneración que debe percibir una persona para sustentar, digamos, su vida, para que pueda tener educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones, previsiones. Actualmente el mínimo vital y móvil se encuentra en un monto de 16.875 pesos. Es decir, que una persona sin familia solo tiene que cobrar esa plata, digamos, y no puede ser menor a esa plata para poder, digamos, subsistir y tener su vestimenta y una vivienda digna. Teniendo en cuenta entonces cuál es el mínimo que debe cobrar una persona que trabaja en relación de dependencia y qué es una remuneración según lo que establece la ley, cómo se cobra, digamos, vamos a hablar de recibo de sueldo. Vamos a ver cómo lo define la ley al recibo de sueldo. Vamos a ver también las partes básicas de la estructura del recibo de sueldo. Y también en la parte práctica vamos a liquidar un recibo de sueldo. Por eso que es muy importante que ustedes de ahora en más estudien conmigo o sepan, digamos, diferenciar cuáles son las partes del recibo de sueldo, cuáles son las partes que son remunerativas, las no remunerativas, las partes que se descuentan, los aportes patronales, las contribuciones patronales, etcétera, etcétera. Es por eso que todas las personas que trabajan en relación de dependencia deberán percibir su sueldo o su remuneración en un recibo de sueldo. Esto funciona como un comprobante por parte del empleador que certifica que se le entregó al empleado determinada suma de dinero y certifica también por parte del empleado que recibió determinada suma de dinero. El artículo 140 de la Ley de Contratos de Trabajo establece cuáles son los requisitos mínimos que debe contener un recibo de sueldo y establece 4 partes, digamos. Una parte donde está la información referida al empleador, la otra parte referida a la información del empleado, la tercera parte referida a la liquidación del sueldo del empleado y la última parte son datos exigidos por las leyes especiales, digamos, o datos obligatorios que debe contener un recibo de sueldo. Entonces, toda empresa o todo patrón o empleador, que confeccione un recibo de sueldo deberá tener en cuenta estas 4 partes integrantes del recibo de sueldo. Vamos a ver ahora más detalladamente cuáles son las 4 partes del recibo de sueldo. En la primera parte del recibo de sueldo vamos a tener los datos del empleador.
esta es la parte donde va a ir la información referida a la empresa o al patrón, digamos, o jefe, donde va a ir el nombre de la empresa, la razón social o la denominación, va a ir el CUIT y va a ir la dirección o domicilio donde se encuentre ubicada geográficamente esta empresa, digamos, o la oficina del empleador, digamos. Y en segundo datos vamos a tener los datos con respecto a la información del empleado. Acá vamos a tener el apellido y nombre del empleado, el CUIL del empleado, el número de legajo, la fecha de ingreso a la empresa, la remuneración asignada, digamos, qué número de categoría pertenece, el número de recibo de sueldo y el periodo en el cual se le está pagando a ese empleado. Es decir que el segundo datos del recibo de sueldo va a tener que ver con la información del empleado. Y la tercera parte que tenemos del recibo de sueldo va a ser la parte donde está plasmada la liquidación. Esta es la parte que ustedes tienen que poner mayor atención porque va a estar plasmada donde está los descuentos, digamos, que se le hace al trabajador por aportes que realiza, por ejemplo, de jubilación, por aporte de obra social y por aporte, digamos, al sindicato. Pero también es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en el recibo de sueldo va a estar plasmados el presentismo, cuánto le pertenece al empleado por presentismo, cuánto le pertenece por antigüedad y cuánto le pertenece al mismo por sueldo básico según el convenio colectivo. Es por eso que yo le di una tarea la semana pasada que usted calcule cuánto le pertenece por antigüedad al trabajador y cuánto le pertenece por presentismo. Es por eso que calculamos también la semana antepasada cuánto le pertenece por hora extra a los trabajadores, porque en el recibo de sueldo queda plasmado todos esos números. Por eso estamos estudiando, digamos, en la parte práctica y estamos aprendiendo a calcular cada uno de estos conceptos. Y en la parte número 4, la estructura del recibo de sueldo, vamos a tener lugar y fecha de pago, cuánto es el monto en peso que debe cobrar el trabajador, la firma del empleado y el artículo 12 de la ley 17.250 que establece dónde será el banco que debe cobrar el empleado. También va a establecer la fecha de depósito y el mes que se está pagando. También en la parte número 4 debe estar programada la forma que se le paga al empleado. Es decir, que si le paga en efectivo, con cheque o con tarjeta, todo eso debe estar en esta información.